Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un marco que, de verdad, cambió las reglas del juego para entender el comportamiento y el aprendizaje. Les hablo de la teoría de la integración sensorial de la gran Jean Ayers. A ver, para empezar pensemos un poquito en esto. ¿Qué pasa cuando algo tan simple como un abrazo se siente, no sé, demasiado? O un columpio en el parque resulta caótico en vez de divertido. Bueno, la respuesta, y esto es lo fascinante, casi nunca está en lo que vemos por fuera, en el comportamiento. Está en algo mucho más profundo, en cómo el cerebro procesa el mundo que lo rodea. Ok, vámonos al principio de todo. Por muchísimo tiempo, para un montón de niños y sus familias, cosas como los problemas de aprendizaje, la torpeza para moverse o las dificultades para socializar eran, pues, un verdadero misterio. Eran comportamientos que simplemente no tenían una explicación clara. Y este misterio estaba hecho de un montón de piezas que, a primera vista, no encajaban. Por un lado, problemas para aprender en la escuela. Por otro, torpeza motora. Y además, reacciones emocionales que parecían desproporcionadas. Se veía todo como un conjunto de problemas, sí, cognitivos, perceptivo-motores, pero sin que nadie pudiera decir, la causa es esta. Y es justo ahí, en medio de ese caos, que aparece nuestra protagonista, una terapeuta ocupacional y neurocientífica increíble llamada Jean Ayers. Fue ella la que empezó a unir los puntos, ¿saben? Vio un patrón donde nadie más lo veía, un hilo que conectaba todo. Miren su trayectoria, desde su nacimiento en California, pasando por su formación académica impresionante, hasta la publicación de su libro que fue un antes y un después. Y no solo eso, fundó su propia clínica para investigar y formar a otros. Su vida entera fue una misión: entender y explicar esa conexión mágica entre cerebro, sentidos y aprendizaje. Un legado que, sin duda, transformó todo. Bueno, y ahora sí, ¿de qué hablamos cuando decimos integración sensorial? Imagínense que el cerebro es como la torre de control de un aeropuerto súper congestionado. Le llega información de todos lados, ¿no? De los ojos, los oídos, el tacto, de todas partes. Su trabajo es organizar todo ese tráfico de datos para que podamos movernos y funcionar en el mundo sin estrellarnos. Pues eso, a grandes rasgos, es la integración sensorial. Aquí está la definición más formal. Es un proceso neurológico que organiza las sensaciones del cuerpo y del entorno para que podamos usar nuestro cuerpo de forma efectiva. Pero fíjense en las palabras de la propia Ayers de su libro del 72 que lo dicen todo. El proceso neurológico que organiza la sensación y hace posible utilizar el cuerpo eficazmente. La palabra clave aquí es organiza. No se trata solo de recibir información, sino de darle un sentido, de ordenarla para poder actuar. Ahí está toda la magia. Pero claro, esta teoría no salió de la nada. Se sostiene sobre 5 pilares, 5 ideas fundamentales sobre cómo funciona nuestro cerebro. A ver, vamos a verlos. Primero, la plasticidad neuronal. Ojo, que para su época esto era súper revolucionario. La idea de que el cerebro no es algo fijo, sino que cambia con lo que vivimos. Segundo, la secuencia del desarrollo. O sea que las habilidades se construyen una sobre otra, como si fuera una pirámide. No puedes poner el techo si no tienes los cimientos. Tercero, el cerebro como un todo. Las funciones más complejas, como pensar en abstracto, dependen de que las partes más básicas, las que procesan el movimiento y el tacto, funcionen bien. Cuarto, la interacción adaptativa. Esto es como un círculo virtuoso. Hacemos algo que nos sale bien y eso ayuda a organizar nuestro cerebro. Y con un cerebro más organizado, pues podemos hacer cosas aún más complejas. Y el último, el impulso interno. Ayers se dio cuenta de algo genial. Los niños, de forma natural, buscan las experiencias que su cerebro necesita para organizarse. Por eso, el juego es tan importante. Es el cerebro trabajando. Y la teoría le pone un foco especial a 3 sistemas sensoriales que a veces se nos olvidan. Primero, el vestibular, que es como nuestro GPS interno, el que se encarga del equilibrio y del movimiento. Luego, el propioceptivo, que nos dice dónde están nuestras partes del cuerpo sin tener que mirarlas. ¿Saben esa sensación de saber dónde está la mano aunque esté a la espalda? Eso es. Y claro, el táctil. Ayers decía que estos 3 son la base, los cimientos, para que los otros sentidos, como la vista y el oído, funcionen a la perfección. Ok, ¿y todo esto cómo se lleva a la práctica? La respuesta es maravillosa y simple: jugando. La terapia de integración sensorial no se trata de ejercicios aburridos y repetitivos, sino de una experiencia lúdica guiada.
Y aquí viene lo más importante. El objetivo no es enseñar una habilidad específica como amarrarse las agujetas. No, el objetivo es ir más profundo. Es mejorar la capacidad del cerebro para procesar toda esa información sensorial. Es atacar la raíz del problema, no solo el síntoma visible. Y el lugar donde se hace la terapia es espectacular. Imagínense un espacio lleno de columpios suspendidos, hamacas, patinetas, todo diseñado para dar un montón de experiencias sensoriales. Pero lo más crucial es que es la propia persona quien elige qué hacer siguiendo ese impulso interno del que hablábamos. El terapeuta está ahí, claro, pero más como un guía, proponiendo desafíos justos, o sea, actividades que sean un reto pero que no lleguen a frustrar. Y es súper importante que no confundamos esto con otras cosas. Miren esta comparación. Es clave. En la terapia de integración sensorial, la persona es un participante activo. Busca, organiza, responde. El objetivo es que logre una respuesta adaptativa. En cambio, en la simple estimulación sensorial, la persona es un receptor pasivo. Se le aplica un estímulo y ya, no se le pide que haga nada con él. La diferencia es abismal. Y con esto llegamos al legado, al impacto real que tuvo el trabajo de Ayres. Porque su teoría no solo creó una terapia nueva, nos dio una manera completamente diferente, mucho más compasiva, de entender a las personas. Y aquí está para mí el cambio más grande de todos. Nos dio una nueva perspectiva. Dejamos de hablar de niños malos o mal portados para empezar a entender que se trataba de cerebros desorganizados. Esto cambió todo. Le dio a los padres, a los maestros, un nuevo lenguaje. El problema ya no era la voluntad del niño, sino la lucha de su sistema nervioso por darle sentido al mundo. Se cambió el juicio por la empatía. Y este concepto del proceso en espiral es justo el motor de esa transformación. Piénsenlo, una pequeña acción exitosa ayuda a organizar un poquito el cerebro. Ese cerebro, ahora un poquito más organizado, permite una acción un poco más compleja. Es un círculo que se alimenta a sí mismo, un ciclo positivo donde cada pequeño éxito construye el siguiente. El desarrollo se construye desde adentro. Y para cerrar, les dejo esta pregunta para que se la lleven. El trabajo de Ayres nos invita a mirar más allá de lo evidente, de las palabras, de las acciones. Nos reta a pensar en la experiencia sensorial de cada persona. Entonces, ¿y si la verdadera clave para entender a los demás no está tanto en lo que dicen, sino en cómo sienten el mundo?